Bueno, pues empezamos. Como os comenté, yo no voy a estar el jueves porque el jueves me vacunan y bueno, pues llegamos al acuerdo de que os iba a hacer esta clase con la corrección de algunos ejercicios y junto con pues un poco de resumen de lo que de lo que os va a entrar en el examen, etcétera. Pues bueno, pues he querido hacer este vídeo tanto con las correcciones como con el repaso. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues podéis escribirme al WhatsApp que yo contesto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Hoy en teoría solamente entraría inglés y lengua. Bueno, inglés y en el caso de Pablo, lengua también. Lo que pasa que, bueno, por ser un vídeo y demás, pues creo que podemos también darle un último repaso a matemáticas y a física y química. En física y química no hay tanto problema, pero en matemáticas últimamente no estáis ninguno de los dos tenéis unas buenas notas en matemáticas. Entonces he decidido dar un repaso también a matemáticas y como está grabado, pues bueno, pues si lo tenéis que ver un par de veces, lo veis, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es repasar un poco qué es lo que entra pues, en el examen. Acordaros que estamos hablando de el tema de las potencias, ¿vale? La potencia, importante. ¿Qué ocurre cuando una potencia, por ejemplo, menos 4 al cubo, qué ocurre cuando un número es negativo, la base es negativa y el exponente es impar? Pues que es como si yo pusiese menos 4 por menos 4 por menos 4. Menos por menos es más, pero más por menos es igual a menos, por lo tanto el resultado sería menos 64, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando es una potencia par? Pues si yo pongo menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4, menos por menos es más y menos por menos es más, por lo tanto más por más es más. Esto sería más 256, ¿vale? Esto sería lo único así importante a tener en cuenta siempre. Operaciones con potencia. Vamos a borrar esto y vamos a ver cómo se hacen las operaciones con potencia. Brevemente, un pequeño resumen. Acordaros cómo se hace el producto de potencias que tienen la misma base. Imaginaros a elevado a m multiplicado por a elevado a n, ¿vale? Son potencias de la misma base porque las dos se llaman a, pero el exponente es distinto. ¿Qué tengo que hacer? Dejo la potencia tal y como está y lo que hago es sumar los exponentes, ¿vale? No hay que multiplicar, solo dejo la potencia tal y como está y sumo los exponentes. Esta sería la primera fórmula que yo me tengo que aprender. Por lo tanto, recuadrito. De hecho, este recuadrito yo este proceso yo lo voy a subir también, ya que, bueno, todo lo que pinte pues lo subo y listo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un recuadro para saber que esto yo me lo tengo que estudiar, ¿vale? Vamos a seguir. La siguiente fórmula que me tengo que aprender. La división de potencias de la misma base, ¿cómo se hace? Si yo tengo a elevado a m dividido entre a elevado a n, esto es lo mismo que si lo pongo en forma de fracción, a elevado a m partido de a elevado a n. ¿Qué le ocurre? Que la base se queda igual, pero las potencias se restan, ¿vale? Entonces este es otra fórmula que me tengo que saber perfectamente porque además me va a entrar en el examen seguro. Siguiente, potencia de una potencia. A elevado a m, que es elevado a su vez a n. ¿Cómo hago esto? La base se queda tal y como está y las potencias en este caso se multiplican porque lo que está fuera del paréntesis se multiplica, ¿vale? Entonces sería multiplicar m por n, ¿vale? No es tan difícil, creo que es fácil.
¿vale? Podría ser muchísimo más difícil y sin embargo creo que no tiene dificultad ninguna, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre cuando las potencias? ¿Qué ocurre cuando la base no es la misma? Imaginaros. A por B todo elevado a n. Muy fácil. Cuando esto ocurre y son potencias de distinto nombre, bases de distinto nombre, la A la elevo a n por la B que la elevo a n. Entonces, hago primero la potencia y después el resultado lo multiplico. ¿Vale? Esta sería otra que me tendría que aprender, que la voy a poner en otro color, porque son potencias de distinta base. Sigo. Y la siguiente sería potencia de un cociente, ¿vale? Evidentemente de distinta base elevado a n. ¿Cómo sería esto? A elevado a n dividido entre b elevado a n. Es lo mismo, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es fijarme muy bien en las potencias. Seguimos. Lo siguiente son las potencias de exponente cero. ¿Qué ocurre si la potencia es exponente cero? Esto es muy fácil, ¿vale? Si A es distinto de 0, A elevado a 0 es igual a 1. Porque todas las bases elevadas a 0, siempre que esa base no sea 0, ¿vale? Imaginaros que es 2, ¿vale? Imaginaros que es 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1, siempre, ¿vale? Entonces, esta es importante también. Esta vamos a ponerla en otro color. Vamos a coger otro color, por ejemplo, este. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando las potencias tienen exponente negativo? Pues, si A es distinto de 0, A elevado a menos n es igual a 1 partido de A elevado a n positivo. ¿Vale? Siempre igual. Es decir, que son pocas formulitas las que me tengo que aprender, pero que es necesario que me las aprenda todas porque si no va a ser un poco complicado. El tema de notación científica, que creo que no es tan complicado como para tener que repasarlo, ¿vale? Lo que sí es importante, pues las raíces cuadradas, ¿vale? Las raíces cuadradas, pues simplemente, básicamente, si yo tengo un número raíz cuadrada de b, pues es igual a a, ¿vale? Esto siempre es así. Ejemplo, raíz cuadrada de 4, pues es 2, ¿vale? Tengo que buscar un número que al elevarlo al cuadrado me dé 4. Pues 2 por 2 son 4, por lo tanto, como este número no va a aparecer porque a lo que lo elevo, pues el resultado es 2. Vale, borro esto y sigo. El tema de las raíces no tiene más complicación. Las raíces enteras sería lo siguiente que tendríamos que ver. Y el tema de las raíces, pues tampoco es tan complicado. Pero le vamos a dar un repasito. La raíz cuadrada entera es simplemente que el número, ¿vale? Tiene que ser, normalmente lo ideal sería que el número fuese exacto y como una división y el resto, ¿vale? El resultado, no el cociente, sino el final, ¿vale? El 0 que siempre nos sale como si dividimos 4 entre 2, pues sería 2 y el resto sería 0. Lo ideal sería que la raíz fuese perfecta, fuese cuadrada perfecta y quedase a 0 el resto. Pero puede ocurrir que esa raíz no quede perfecta, ¿vale? Pues habría que indicar el resto. Pero digo que eso tampoco es tan importante. Y por último, lo último que tenemos que repasar son
las potencias y raíces de fracciones. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Vamos a seguir por aquí. Imaginar, potencia de una fracción. Cuando yo tengo a partido de b todo elevado a n, esto es lo mismo que si yo pongo a elevado a n dividido entre b elevado a n. Siempre que b sea distinto de 0, ¿vale? Eso es importante. Vamos a subrayar esto de otro color, porque estos son potencias. Y la siguiente que vamos a ver son las potencias con una fracción de exponente de negativo. Imaginaros que yo tengo a partido de b y el exponente es menos n. ¿Cómo se hace esto? Le doy la vuelta, ¿vale? La b sube aquí arriba y la a baja. Por lo tanto, esto sería b partido de a. Cierro los paréntesis y ahora la n pasa a ser de negativa a positiva. Siempre y cuando a y b sean distintas de 0. ¿Vale? Voy a encuadrar esto, que esto sería otra fórmula. Y la última fórmula sería con raíces, ¿vale? Las fracciones con raíces. Imaginaros que yo tengo raíz cuadrada de a partido de b. Pues esto es lo mismo que si yo hago raíz cuadrada de a partido de raíz cuadrada de b. Siempre la b tiene que ser distinta de 0, ¿vale? Esto sería lo único así importante que tendríamos que saber de este tema. Jerarquía de las operaciones. ¿Qué orden tengo que seguir? Lo voy a poner, pero vamos, creo que no es necesario, pero por si acaso. Jerarquía de operaciones. Primero, las potencias. Lo primero que tengo que hacer son las potencias y raíces. Número 2, multiplicaciones y divisiones. Y por último, la suma de las rectas, ¿vale? Esto es importante. Parece una tontería, pero después nos equivocamos en los exámenes, ¿vale? Y no hay por qué equivocarse. Vale, este sería el tema de las potencias. Parece mucho, pero no es tanto. Y vamos a darle un pequeño repaso a la proporcionalidad, ¿vale? La proporcionalidad es muy fácil. Siempre una proporción tiene que tener dos partes, ¿vale? Eso hasta ahí estamos claros. La proporcional, ¿vale? Lo lógico, lo que hemos visto ya otras veces, los porcentajes, que ya sabemos cómo se hace esos porcentajes, lo hemos visto ya. Las magnitudes inversamente proporcionales, ¿vale? Lo más conocido como la regla de 3. ¿Vale? Este tema tiene muy poquito, ¿vale? Por eso lo he metido, porque era muy poca cosa y tampoco tenía nada. Entonces, vamos a practicar y vamos a hacer algunos ejercicios. Este sería el resumen de matemáticas. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, voy a hacerlo de manera que ponga lo que vale a cada uno, ¿vale? A Pablo le entra los temas 3, 4 y a Adrián le entra los temas 2 y 5, ¿vale? Y ya a partir del 6 iríamos todos a la par. Lo único que para Pablo es el tema 5 y para Adrián es el tema 6, que ya sería la álgebra. Entonces vamos a hacer ahora unos cuantos de ejercicios que creo que hay que practicar, ¿vale? No los voy a hacer todos porque ayer corregimos algunos, pero sí vamos a practicar, ¿vale? Con estos ejercicios. Por ejemplo,
Algunos me lo voy a inventar y otros no, ¿vale? A ver. Vale. Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 4 por 2. Dejo las bases iguales y sumo los exponentes 5 más 4 más 1. El 2 este de aquí último no tiene nada, me imagino que tiene un 1, ¿vale? Sería 2 elevado a 10. Por ejemplo, imaginaros que tengo potencias negativas, o sea, bases negativas. Pues menos por menos es más, y más por menos por menos. Este sería más por menos, menos. Por lo tanto, aquí el símbolo menos. Menos 2 lo dejo igual, ¿vale? Y ahora sería 2 más 3 más 4 menos 2 elevado 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el resultado, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo, por ejemplo, tengo un corchete menos 2 y todo esto al cubo por menos 2 por menos 2 elevado a menos 4? ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero hago el corchete, ¿vale? Vamos a poner esto en letras para que no os liéis. ¿Cómo hago esto? Menos 2. Hago primero el corchete, ¿vale? Las potencias de la misma base se quedan igual, menos 2. Y esto sería 6 menos 3, que sería 3. Y ahora lo dejo indicado. ¿Por qué ahora os aconsejo que lo dejéis indicado? Porque si no lo hacéis, si no lo dejáis indicado, os va a ocurrir como ha ocurrido en el examen, que os equivocáis con tonterías. ¿Por qué? Porque os queréis saltar los pasos y no tenéis agilidad para saltaros los pasos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resuelvo ya las potencias que están entre corchetes. Como esto es una potencia, tengo que multiplicar los 3. Por lo tanto, sería menos 2 elevado a 3 por 3, 9. Por menos 2 por, perdón, vamos a poner esto mejor, por menos 2 elevado a menos 4. Entonces, puedo hacer estas dos potencias y las puedo hacer. Pero esto tiene que ser aparte, ¿vale? Entonces sería la misma base, la dejo igual. 9 más 1, 10 por menos 2 elevado a menos 4. Y ahora dejo indicado el menos 2 elevado a 10 por 1 partido de menos 2 elevado a 4. ¿Vale? Entonces, esto sería menos 2 elevado a 10 partido de menos 2 elevado a 4. Por lo tanto, las potencias en una división se restan. Menos 2, 10 menos 4, 6. Podría resolver, pero bueno, lo dejo indicado, ¿vale? Todas serían iguales, ¿vale? Y vamos a hacer algún problemilla. Vamos a ver cuál veo por aquí. Vale. Pues vamos a hacer, por ejemplo, el problema de... Un problema de regla de 3. Vale. Dice el problema. Por ejemplo, ¿cuánto pagaré por 300 gramos de salmón que se vende a 16 euros un kilo? Pues tengo que hacer una regla de 3, ¿vale? Un kilo
son 16 euros. ¿Vale? Pero el kilo no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque ahora si yo aquí pongo 300 gramos, ¿cuántos euros son? No puedo hacer esta regla porque, primero, esto está en kilos y esto está en gramos. Por lo tanto, tendría que pasar el kilo a gramos. Un kilo son 1000 gramos. Pues yo pongo 1000 gramos son 16, pues 300. ¿Cómo se haría? 16 por 300 entre 1000. ¿Vale? Si lo hago, 16 por 300 entre 1000, me saldría a 4,8 euros los 300 gramos. ¿Vale? Estos problemas de reglas de 3 no tienen dificultad. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, dice 3 operarios. Vamos a seguir aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí problema 1 y el último problema 2. Dice 3 operarios, vamos a poner aquí operarios, limpian un parque en 7 horas. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo 7 operarios? Pues ya tengo la ecuación. 7 por 7 dividido entre 3. 7 por 7, que son 49, dividido entre 3, me saldría 16,3. ¿Vale? 16,3 se refiere... perdón, me he equivocado. Me he confundido en el planteamiento de la regla de 3. Esta es inversa, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tendría que multiplicar 7 por 3 dividido entre 7. 3 por 7 son 21, entre 7 a 3. Tardarían 3 horas. Al ser 7 operarios, pues sería a la inversa, ¿vale? 3 horas en la limpieza del parque. Como ya veis, matemáticas, este examen no tiene mucha dificultad, ¿vale? La única dificultad quizás sean las potencias, pero bueno, creo que tampoco es tan complicado. ¿Vale? Habría que dar un repasito. De física y química no voy a ver nada en este vídeo porque considero que vosotros lo visteis ayer dijiste que no teníais dudas y demás, pues no tengo más nada que ver, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer es, vamos a ver inglés, vamos a hacer ejercicios de inglés para que resolváis, aunque las dudas, pues, bueno, hoy vamos a corregir todos los ejercicios por si hay dudas, ¿vale? Menos los de vocabulario, que los de vocabulario son estudiarse el vocabulario y centrarse en estudiarse el vocabulario, ¿vale? Ahí poco puedo hacer yo. Si vosotros no estudiáis el vocabulario, poco puedo hacer yo. Vale, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Me voy a ir a las fichas. Bueno, debería repasar un poco y lo voy a hacer sobre cómo se hace el tema de la conjugación del futuro will, su negativa want y del primer condicional, ¿vale? El primer condicional va a ser lo primero que veamos y lo vamos a repasar ahora mismo. Vale, lo primero que vamos a hacer, a ver, el will y el want. Bueno, el will y el want es muy fácil. ¿Vale? ¿Cómo se forma? El afirmativa es el sujeto más will o want. Bueno, vamos a poner aquí afirmativa negativa para no liarnos, ¿vale? Will o want más el verbo en infinitivo. Más el complemento.
el complemento, el que sea, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner como ejemplo I will become a diet. Empezaré una dieta. El verbo es futuro, ¿vale? Pero claro, los verbos en inglés no podemos utilizar un futuro sin algo que nos ayude. Entonces, necesitamos esta auxiliar. ¿Cómo sería negativa? I won't become a diet. No empezaré una dieta. ¿Vale? Imaginaros que, por ejemplo, yo quiero decir he will see a real doctor. Él verá a un doctor de verdad. ¿Vale? El negativo sería he won't see a real doctor. Él no verá a un doctor de verdad. Por ejemplo, imaginaros que decimos we will study the exam. Nosotros estudiaremos el examen. O en negativo, we won't study the exam. Siempre utilizo en el afirmativo el will, que siempre es el mismo para todos, ¿vale? Tanto para la conjugación I, you, he, she, it, es will, como para el plural. We, you y they también es con will. O con won't, ¿vale? En los dos se utiliza lo mismo. He won't, ¿vale? Todo esto es igual. ¿Cuál sería lo siguiente? Vamos a ver la interrogativa. La interrogativa es lo mismo. ¿Cuál es el orden? Perdón. El orden es el will o el want delante, ¿vale? Aunque normalmente se suele utilizar el will. Más sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento y el símbolo de interrogación. Esto es muy importante, porque si no, no es una frase. O no es una pregunta, mejor dicho. Por ejemplo, voy a usar lo que ya he puesto. Will I become a diet? ¿Empezaré una dieta? Imaginaros que digo will he see a doctor? ¿Verá a un doctor? Will we study the exam? ¿Estudiaremos el examen? ¿Vale? Siempre es futuro, ¿vale? Este creo que es la conjugación más fácil. ¿Cómo se responde a estas preguntas? Pues yes, I will o won't y así sucesivamente con todo, ¿vale? El condicional, primer condicional, que es importante también. First conditional. Vale, ¿cómo se hace? Siempre que se forma esta, explico. Los condicionales son frases que, como ya comenté el otro día, el martes, los condicionales se forman de la siguiente manera. Tienen una pregunta, o sea, tienen una frase, se ve una coma y otra.
¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, si tú no estudias, no aprobarás el examen. Pues en este caso es lo mismo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Es una frase que usa el presente, en este caso present simple, ¿vale? Más el futuro con will. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Sería la primera frase sujeto más verbo en infinitivo más complemento, coma, y ahora en la frase que va a continuación sería sujeto más will o want más verbo en infinitivo más complemento. Por ejemplo, siempre delante de, lo más importante, siempre delante del sujeto de la primera oración hay que poner un if. ¿Por qué? Porque el condicional es si tú no sé qué, no sé cuánto, no apruebas o no puedes ir o algo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría? Primer ejemplo. If you don't study, you won't approve the exam. Si tú no estudias, no aprobarás el examen. El if siempre delante. ¿Vale? Otro ejemplo. Si yo hago los deberes, yo seré libre el fin de. O, perdón, puedo poner I will be, estaré libre el fin de semana, ¿vale? Ahora habría que añadir el verbo be detrás del will, porque sería estaré libre el fin de semana. Eso utilizando el if, pero puedo utilizar también el unless. Unless, ¿qué significa unless? A no ser que, ¿vale? ¿Cómo se hace? Sujeto más will o want más el verbo en infinitivo más complemento si queremos, coma, y ahora la siguiente oración sería unless sujeto más verbo en infinitivo más complemento. Esta oración de aquí es la que utiliza el will y esta frase de aquí sería la que se realiza con el presente simple. Entonces, ejemplo. I won't approve the exam unless I study a lot. No aprobaré el examen a no ser que estudie mucho. ¿Vale? Es un ejemplo perfecto y además a usted os viene que anilla el pelo. Otro ejemplo. I won't be free in the weekend unless I do
the homework. No estaré libre el fin de semana a no ser que haga los deberes. Today, por ejemplo, ¿vale? A no ser que haga los deberes hoy. Esto es fácil, ¿vale? Siempre es igual. No tiene más, ¿vale? Esto es lo único que va a entrar en el examen. Entonces vamos a corregir las actividades. Las actividades las tenía yo por aquí. Aquí está. Vale, las actividades de vocabulario yo no las voy a hacer, ¿vale? Esas actividades yo las corregiré, pero esas actividades yo no las voy a hacer aquí porque considero que en el vocabulario no hay tanta duda. El problema viene en la gramática, que después no sabéis hacerla. ¿Vale? Entonces me voy a la siguiente y me voy a meter en el will y el won't. Me dice el ejercicio 1, complete the dialogue with will and won't y use each word twice. Me pregunta, will, porque es una pregunta, will you be a famous sports person one day? ¿Serás famoso, un deportista famoso algún día? Y Sam contesta, no, I won't. Who will be a famous sportsman then? ¿Quién será un deportista famoso entonces? Y dice Sam Bradley. He is a talented cyclist. Ana dice, will he win the Tour de France one day? ¿Ganará el Tour de Francia algún día? Y le dijo Sam, yes, he will. Ana le pregunta, what about Nick and Richard? Y Sam dice, they're very unfit, so I'm sure they will be famous sport people. ¿Vale? Perdón, que no le bien. Nos dice la cuestión viene, hay que leer esto de aquí. Ellos tienen muy poca forma, ¿vale? No están en forma, por lo tanto, ellos no serán won't, ¿vale? Hay que leer muy bien los enunciados, si no puede pasar lo mismo que a mí, que nos equivocamos. La segunda, complete the dialogue with the correct form of will. What job? Las preguntas normalmente suelen ser en afirmativo. Y te dicen, will you work with computers? Y dice, yes, I think I will. I love technology. I think. La siguiente me dice, yo pienso que ser un doctor, pero yo I like to work in another country. Voy a poner aquí que no quiere ser doctor. ¿Vale? O puedo ponerlo al revés. Puedo poner que quiere ser doctor, pero que no puede vivir en el Reino Unido. ¿Vale? Le gustaría viajar. I es la contracción del verbo would. ¿Vale? Ya lo veremos. Dice, really? Where you work in the USA? Dice, no. I won't. I like to work in Africa. ¿Vale? Las siguientes son de preguntas sobre cosas. Por ejemplo, which of your friends do you think will be famous? Why? Yo pondría no. I think they won't be famous because they won't have a talent, ¿vale? Ellos no tienen ningún talento. Por ejemplo, will you be a famous scientist? No, I won't. Por ejemplo, yo pondría because I don't like the maths.
Por ejemplo, no me gustan las matemáticas. Así con todo, ¿vale? Siempre tendría que, como es una pregunta, tendría que responder con o yes o no y decir el por qué. No voy a seguir contestando a las demás. La siguiente es de vocabulario, ¿vale? Vuelvo a insistir, vocabulario no lo voy a ver porque el vocabulario os lo ocurrió a vosotros y listo, ¿vale? Aunque si hay dudas, me preguntáis. Siguiente, el unless, que este es importante. Primer condicional. Me dice la primera, complete the sentences with the words. You feel strong if you eat healthy food. Te sentirás fuerte si comes comida bien. Esta es la única que me aparece, ill, ¿vale? Que es la contracción de will. The crops will die unless, ¿vale? O puede ser unless. The crops morirán, ¿vale? Las plantas o el huerto, ¿vale? Morirán a no ser que llueva pronto, ¿vale? Entonces sería unless. Tachamos este. La siguiente sería if we use less water, it will help the environment. Y te dice, tú vivir 100. Si tú no estás en forma y healthy, pues serían pasado en negativo. You won't live to be 100 if you don't stay fit and healthy. What will happen? Tendré que poner if o unless. Efectivamente es if, ¿vale? ¿Qué ocurrirá si el fuel, el petróleo, se sale fuera? Este lo he puesto, este también, me quedan less. Por ejemplo, a no ser que yo haga los ejercicios, nunca estaré en forma, ¿vale? Creo que son ejercicios bastante fáciles y si lo habéis hecho todo en el examen no vais a tener problemas. Ahora me dicen, completa la siguiente frase con la forma correcta de los verbos. Me dice, if we of milk, I to the supermarket. Pues puedo poner pues podría poner, por ejemplo, if we run out of milk, I will go to the supermarket. A no ser que ellos to the instructions, they what to do. A no ser que ellos escuchen, listen to instructions, they won't know what to do. No sabrán qué hacer. I, you, a no ser que perdido. Voy a dejar el 3, voy a hacer el 4, que creo más fácil. Ella, un hueso, si ella se ve como que dice que bajado de la bici. Pues yo creo que es break. She will break a bone. Ella se romperá un hueso. Si ella don't fall off
off her bike, si ella no se baja de la bici. If he any food, he don't feel well. Si él, doesn't, aquí me he equivocado, es doesn't porque es she, ¿vale? Vamos a ponerlo, a ver. Doesn't, y aquí también, he doesn't eat any food, he won't feel well. Feet strange if the only 4 toes. Will look, y aquí sería have, ¿vale? Y por último esta sería I won't phone you. No te llamaré a no ser que I get lost, ¿vale? La última pues es lo mismo, ¿vale? Sería completar la segunda frase con que el significado que tenga el mismo significado que lo que diga en la frase anterior. Por ejemplo, if you cycle regularly, your leg muscles will get strong. Por ejemplo, en el ejemplo nos dice, I won't eat at the restaurants unless there is a vegetarian option. ¿Vale? Yo no comeré carne, no comeré en un restaurante a no ser que haya opción para vegetarianos. If there isn't a vegetarian option, I won't eat at that restaurant. No comeré en ese restaurante. Dice, if you cycle regularly, your leg muscles will get strong. Your leg muscles will get strong if you cycle regularly. If we don't find a new source of food, we won't survive unless. Y ahora, unless, es lo que tengo que poner, unless we won't survive, we don't find a new source of food. ¿Vale? Y la siguiente me dice, there will be problems unless we don't become more eco-friendly. If I eat an insect, I think I'll feel sick. Me sentiré mal. If we decrease greenhouse gases, global warming will increase. Incrementará, el calentamiento climático incrementará. Como veis, inglés esta semana es facilito, ¿vale? Quitando con quizás el primer condicional, el resto es muy fácil, ¿vale? Sobre lengua, pues sobre lengua es más de lo mismo, pero le vamos a dar un vistacito también. Por ejemplo, de lengua, básicamente lo que vimos el otro día, ¿vale? Sobre la comunicación trabajaremos la narración, ¿vale? Que la narración consta de, pues,
una serie de elementos: el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo, la acción. La acción se divide en 3 fases, que sería el planteamiento, el nudo y el desenlace, y cada uno cuenta una cosa, ¿vale? Las acciones se ordenan y se las califica como trama, ¿vale? Es lo que va ocurriendo. Existen 2 tipos: la narración literaria y la no literaria. La literaria pues son la novela, el cuento, la fábula, las leyendas, la epopeya. Todas tienen algo que las caracteriza, ¿vale? Por ejemplo, la fábula siempre tiene un refrán, ¿no? Siempre tiene una anécdota, ¿vale? Un consejo que dar, ¿vale? Por ejemplo, la fábula de Caperucita Roja es: no confíen en desconocidos, ¿vale? Es peligroso. En el caso de la narración no literaria, pues nos referimos a las noticias, reportajes, la crónica, todo lo que tiene que ver con el periódico, con artículos en prensa, etc. Después, en el significado de las palabras en la gramática, vamos a entrar en las palabras con su léxico y el concepto gramatical, ¿vale? Vamos a conocer la monosemia y la polisemia. La monosemia tienen un único significado. Por ejemplo, las sábanas son sábanas, nada más que son para la cama, ¿vale? Por ejemplo, las polisémicas, el muro, ¿vale? Muro. Un muro puede ser el muro de Facebook, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, o el muro de la pared, o el muro, una ruina, ¿vale? La homonimia. ¿Qué es la homonimia? Son las palabras homónimas que coinciden en la escritura y en la pronunciación. Por ejemplo, sobre puede significar encima de, o sobre puede ser una cubierta de papel, puede ser un papel, ¿vale? Un sobre de papel. Existen 2 tipos de palabras homónimas. Puede ser homógrafas y homófonas. ¿Cuáles son las homógrafas? Las que se pronuncian y se escriben igual, por ejemplo, cara, rostro, ¿vale? Facial, todo eso. Cara, costosa, ¿vale? La cara tiene 2 significados. Puede ser referirse a la cara de la cara, de nuestra carita, el rostro, o la cara que es costosa, ¿vale? Que es caro, que un producto es caro. Por ejemplo, esta silla es muy cara porque vale mucho dinero. Las homófonas se pronuncia igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, la bandera se puede llamar asta. El palo de la bandera se puede llamar asta. Sin embargo, asta con H significa un límite, poner un límite. Tienes que ir desde Granada hasta Motril. Te está diciendo que vas desde Granada y acabas en Motril. Tienes que llegar, tu destino es Motril. Y pues el tema de la polisemia y homonimia en el diccionario pues nos explica dónde aparece, cómo se indica, etc. Las relaciones de significado, pues la sinonimia y la antonimia, ¿vale? Los sinónimos y los antónimos, esto es fácil. Y la hiperonimia es una relación de inclusión en la que una palabra de significado extenso tiene otra con significado más concreto. Por ejemplo, el hiperónimo mes, ¿vale? Tiene muchos hipónimos, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses. Porque mes engloba una serie de subnombres, que son los meses del año. Y por último, dentro de la época de las literaturas, pues conoceremos la lírica culta y la lírica popular. Nos explica el proceso por el cual va ocurriendo, ¿vale? La Edad Media se caracteriza por el sentimiento religioso que tiene la lírica culta. Aparte de que, bueno, pues se considera a Dios como centro del universo, ¿vale? Lo que se conoce como el teocentrismo. En el Renacimiento nos encontramos con el humanismo, ¿vale? La persona, el centro del mundo y lo más importante. Y trata mucho sobre la cultura de Grecia, ¿vale? La grecolatina. En el barroco,
¿vale? Es un periodo de muchos contrastes, hay crisis social, etcétera. Y la visión que se tiene del hombre es muy negativa y muy pesimista, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta época se habla sobre todo de la muerte, de las mentiras, del paso del tiempo, de cómo la gente envejece, etcétera, ¿vale? La ilustración, pues trabaja con el racionalismo. Todo tiene su sentido, todo tiene una lógica, un equilibrio, etcétera. En el romanticismo, pues la palabra lo dice, sentimiento, ¿vale? Todo es muy romántico, todos son sentimientos y emociones, etcétera. En el realismo, pues representar al 100% la sociedad, ¿vale? Al 100% como es. Y en el siglo XX, pues se experimenta mucho y aparece la vanguardia. Vanguardias que rompen con los elementos tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, aparecen nuevos escenarios en el teatro, no se sigue una métrica exacta, es totalmente distinta, la rima en la poesía también se rompe, ya no es igual, ya no es exacta, etc. Y bueno, pues el tema de los enamorados en la literatura, pues bueno, no hay que darle más vueltas, estos son ejemplos, etc. El tema es facilito, ¿vale? Del que has aprendido, pues habría que trabajar alguna. Por ejemplo, pues define en tu cuaderno qué es una narración, pues está claro lo que es una narración, ¿vale? Explicarlo y demás. El mapa conceptual de los elementos de la narración también se ve fácil. En el ejercicio S1 morado explica cuál es la diferencia entre una narración literaria y una no literaria, ¿vale? De qué tipo son las narraciones, las páginas 74 y 75 de esta unidad. Pues aquí habría que verlo. Por ejemplo, la Celestina es culta. Sin embargo, Romeo y Julieta es más popular, ¿vale? Aunque sigue siendo también un poco culta, pero se considera más popular. Dos almas iguales, y tanto de Catherine como de Heathcliff, pues son populares, son más modernas, ¿vale? En el siguiente ejercicio, el 4, completa en tu cuaderno las siguientes palabras con B o V y explica la regla que has seguido en cada caso. Retribuir es con B, anduvieron, ¿vale? Anduvieron es con un momento que me está sonando el teléfono y no puede ser. Vale. Anduvieron es con V, perdón, que me estaba sonando. Íbamos es con B. Cabemos es del verbo, puede ser de las dos, ¿vale? Del verbo cavar y del verbo caber. Cabemos, de nosotros cabemos es con B, y del verbo cavar es nosotros cabemos, es un tipo de pretérito, y es con V. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿vale? Habría que explicar para qué sentido, pero bueno. El siguiente ejemplo, vámonos, es con V y hervimos es con V. El número 2 explica por qué cabemos y cabemos son homófonas, lo he explicado antes, ¿vale? Cabemos con B es del verbo caber y cabemos con V es del verbo cavar. Clasifica las palabras según su significado, pues las siguientes palabras según su significado léxico gramatical. Arboleda sería léxico, muñeco también sería léxico, con es gramatical, debajo también es gramatical, que es gramatical, ruido es léxico, ahora es gramatical y desde también se considera gramatical. Incluso también no podemos decir que sea léxico porque desde significa lo mismo, ¿vale? La siguiente explica cómo se identifican en el diccionario las palabras monosémicas, todo eso es lo que nos ha dicho antes, ¿vale? Define que son sinonimias, es definición, mira en el libro. Y la última, pues, realizar el cronograma, pero hay que empezar por la Edad Media, Renacimiento, Barroco, creo que la siguiente era Clasicismo, Romanticismo, siglo XX, etc., ¿vale?
Y listo, ¿vale? Este tema es facilito, no tiene pérdida y creo que no voy a tener problemas. Así que nada, chicos. Bueno, Adrián, tú esta semana no te examinas de geografía. Tienes que entregar mañana viernes los resúmenes de los temas 3 y 4, ¿vale? De geografía. Bueno, mentira. Te dije que te ibas a examinar del tema... Es mentira, te iba a decir que te ibas a examinar esta semana del tema 3, perdón. Así que sí, esta semana te tienes que examinar del tema 3, por lo tanto hay que entregar los resúmenes del tema 3. Y a partir, ya te lo comenté, a partir de esta semana te examinabas de... Cada semana te examinabas de un tema porque si no trabajabas y no estudiabas como tendrías que estudiar. Y después, con respecto a Pablo con música, pues la semana que viene, cuando te tocaría los temas, creo que eran el tema 5 y 6 o 6 y 7, no me acuerdo, de música, así que tenéis que poneros las pilas y poneros a trabajar, ¿vale? Sin más, pues mucha suerte para mañana. Si tenéis dudas, escribirme, ¿vale? Que yo estaré aquí, ¿vale? Para lo que os haga falta, si tenéis dudas en algún ejercicio, etcétera. Y nada, que nos vemos el lunes de la semana que viene. Espero que tengáis mucha suerte, que os hagamos bien los exámenes, entregad todas las tareas, ¿vale? Y nos vemos el lunes. Un abrazo a los dos.